Hola a todos, mi nombre es Alejandro y voy a ser su instructor en esta serie de videos titulada Nociones de Python. La idea es abordar conceptos que permitan profundizar su entendimiento del lenguaje luego de haber adquirido los fundamentos. En este primer video vamos a ver funciones y decoradores en Python. Contenidos. Para empezar, veremos algunos conceptos relacionados a funciones que nos van a ayudar a entender de dónde vienen los decoradores. Abordaremos algunos ejemplos de complejidad creciente para encarar distintos aspectos de su uso. Para finalizar, remarcaremos los puntos más importantes del video. Empecemos con funciones. Una función no es más que un bloque de instrucciones para realizar una tarea determinada. Utilizamos la palabra reservada def para definir una función y un identificador seguido de paréntesis para referenciarla. En este caso, la función saludar está compuesta por una instrucción que imprime el mensaje Hola mundo en pantalla y vale notar que las instrucciones del bloque van indentadas. Entre paréntesis podemos incluir parámetros para manipular dentro del bloque de instrucciones de forma opcional, como se ve en el ejemplo de la derecha. En Python, todos los datos se representan como objetos o como relaciones entre objetos. Las funciones no son la excepción. Esto abre un mundo de posibilidades en cuanto a su manipulación. Este mundo de posibilidades en cuanto a la manipulación de funciones está relacionado a la noción de ciudadanos de primera clase. En la década del 60, el científico de la computación británico Christopher Strachey acuñó el término funciones de primera clase para referirse a ellas como ciudadanos de primera clase. En el contexto de un lenguaje de programación, esto significa que las funciones pueden ser pasadas como argumento, ser el valor de retorno de otra función, ser asignadas a variables o almacenadas en estructuras de datos. Al soportar este tipo de manipulación, se dice que en Python las funciones son objetos de primera clase. Vamos a ver cada una de estas características en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de funciones asignadas a variables, lo que estamos queriendo decir es que podemos guardar el comportamiento en una variable. Para entender este concepto, es importante diferenciar entre el identificador de una función y a la función misma. El identificador se refiere al nombre de la variable que referencia el espacio de memoria donde se encuentra la función. La función en sí es el conjunto de instrucciones a ejecutar, o sea, el comportamiento. En este caso tenemos una función gritar que recibe un texto como parámetro y devuelve en mayúsculas el mismo texto. Podemos asignar la función gritar a otra variable, por ejemplo, hablar fuerte, y vemos que el identificador es distinto, pero la función es la misma. Lo podemos comprobar viendo que el ID de gritar y el ID de hablar fuerte apuntan al mismo espacio de memoria. Si ejecutamos la función gritar con el texto ejemplo, nos da el mismo resultado que la ejecución de hablar fuerte con el mismo texto. Luego vemos que si eliminamos el identificador gritar, la referencia a la función desde el identificador gritar se elimina, pero no se elimina la función en sí, porque aún tenemos otro identificador, hablar fuerte, que apunta a ese espacio de memoria. En otras palabras, podemos guardar el comportamiento en una o más variables que referencian al mismo espacio de memoria. Funciones como argumentos. Así como podemos guardar comportamiento en variables, también podemos pasarlo como argumentos a otras funciones. En este caso, la función identificar recibe como parámetro una función y un texto. Primero muestra el nombre de la función que recibió y luego el resultado de la ejecución. Tenemos la función gritar, que vimos en ejemplos anteriores, que es enviada como parámetro a identificar. La función identificar primero usa el atributo name para mostrar en pantalla la función se llama gritar y luego el resultado de la ejecución es y se ejecuta la función. Funciones como valor de retorno. Además de recibir comportamiento, las funciones pueden devolverlo. En este ejemplo, la función hablar recibe un mensaje y un nivel de volumen. Según el nivel de volumen, devuelve la función gritar o susurrar.
Como podemos ver, no se devuelve el resultado de ejecución de gritar o susurrar, sino que se devuelve la referencia a la función gritar o susurrar. Guardamos el comportamiento en una variable y como cualquier otra función lo ejecutamos con paréntesis al final. En el primer caso, eh, invocamos hablar con el texto ejemplo y un volumen de 0.4, lo guardamos en retorno y lo ejecutamos agregando los paréntesis al final y recibimos el texto en mayúscula. Más abajo vemos la invocación de hablar con volumen 51 y en este caso el retorno, al ser ejecutado, nos devuelve ejemplo en mayúscula. Con esto comprobamos que podemos enviar y recibir comportamientos a otras funciones. Funciones en estructura de datos. Como cualquier otro objeto que pueda asignarse a una variable, las funciones pueden almacenarse dentro de estructuras de datos. En este caso, almacenamos distintos métodos de string en una lista e iteramos sobre ella para ejecutarlos con un texto de ejemplo. Nuevamente vemos la flexibilidad de manipulación que nos ofrece Python sobre este tipo de objeto. Al iterar sobre la lista, vemos el primer texto que nos devuelve todo en mayúscula, el segundo nos devuelve todo en minúscula, el tercero nos devuelve en mayúscula la primera letra de cada palabra y el último nos devuelve mayúscula en la primera letra de la oración. Funciones anidadas. Este es el último concepto que necesitamos conocer para entender decoradores. La posibilidad de anidar funciones se refiere a definir una función dentro de la otra. En este caso, tenemos una función obtener descuento que define tres funciones internas: descontar jubilado, descontar adulto y descontar menor. Según la edad que se pasa como argumento, se devuelve alguna de ellas. En este caso, lo que se devuelve es la función, no el resultado de la ejecución. Sin embargo, podría reescribirse para devolver el resultado directamente. Lo que vale destacar de esta forma de escribir es el hecho de que las funciones internas conservan el contexto de la función externa. De esta manera, se puede predefinir el comportamiento de una función para luego invocarla sin parámetros adicionales. Del lado izquierdo, vemos el descuento para jubilados de un 30%, para adultos de un 10% y para menores de un 80%. Hay un condicional que según la edad devuelve la referencia a la función correspondiente y del lado derecho vemos cómo se invoca la función obtener descuento con un valor, el monto a aplicar el descuento y distintas edades que entran en cada uno de los rangos etarios que se definieron. Ahora que tenemos una mejor idea sobre el espectro de posibilidades de manipulación de funciones en Python, podemos abordar el concepto de decorador. En términos simples, un decorador es una función que recibe a otra función por parámetro y extiende su comportamiento. El uso de decoradores en Python nos ofrece una sintaxis sencilla para llamar funciones de orden superior. Esto es, funciones que toman una función como entrada o que devuelven una función como salida. Veamos un ejemplo sencillo. En este caso tenemos un decorador de prueba que recibe una función como parámetro, imprime algo pasa antes, ejecuta la función y luego imprime algo pasa después. Al aplicarlo a una función, estamos extendiendo el comportamiento de la misma sin necesidad de modificarla. Vemos cómo invocamos el decorador con el parámetro saludar, es decir, la función saludar, y lo asociamos al mismo identificador para poder invocar a la función decorada saludar. Y vemos en la ejecución algo pasa antes, hola mundo, algo pasa después. Una notación alternativa es la notación py, que se indica con el arroba. La forma en la que se utiliza esta notación es definiendo la función saludar nuevamente, pero escribiendo previamente arroba y el nombre de la función decoradora. En este caso, vemos cómo el efecto de ejecución es el mismo.
El decorador recibe una función como parámetro, extiende su comportamiento y muestra o devuelve el resultado. Si necesitamos decorar una función que toma parámetros como entrada, necesitaremos ajustar el decorador acorde a ello. Podemos hacerlo de la siguiente manera, como se ve en el recuadro de la izquierda. El decorador de pruebas ahora recibe una lista de argumentos y un diccionario de argumentos con palabras claves, args y keyword args, respectivamente. El resto del decorador funciona de la misma forma que antes, con la diferencia de que al decorar la función y pasar el parámetro, ahora el resultado de la ejecución nos va a mostrar algo pasa antes, hola Alejandro, que es el nombre que pasamos por parámetro, y finalmente algo pasa después. Además de ejecutar la función, podemos decorarla de forma tal que se retorne el valor necesario. Si tenemos una función sumar, que devuelve el resultado de sumar dos números, podemos utilizar el decorador, como se ve en el ejemplo, que imprime un mensaje antes con el nombre de la función, ejecuta la función, almacena el resultado en la variable result y lo devuelve. Luego decoramos la función sumar y al ejecutarla vemos que se imprime el mensaje con el nombre de la función y se devuelve el resultado de A más B, que en este caso 3 más 5 igual a 8. Una propiedad importante al trabajar con funciones es la introspección. La introspección es la capacidad de un objeto de conocer sus atributos en tiempo de ejecución. Así, al definir una función, podemos utilizar el atributo name para recuperar su nombre. Como vemos en la primera parte del ejemplo, sumar.name nos devuelve wrapper, que es el nombre de la función interna dentro del decorador que habíamos aplicado a esa función. Esto nos puede traer complicaciones cuando queramos documentar o referenciar la función desde otras partes del programa. Para solucionar este problema, disponemos del decorador wraps dentro de la librería functools. Esto nos permitirá preservar la identidad de la función decorada. Podemos definir un nuevo decorador aplicando wraps a la función interna wrapper y luego de decorar la función nuevamente, podemos ver que sumar con el atributo name nos devuelve sumar, como efectivamente estábamos esperando. Finalmente, es posible crear decoradores que reciban parámetros. En este caso tenemos un decorador llamado repetir, que va a recibir por parámetro la cantidad de veces que tiene que ejecutar una función y va a devolver el resultado de la última ejecución. En este caso vemos cómo se anidan dos funciones. La primera es el decorador repetir, la segunda es el envoltorio de la función que va a ejecutar las acciones determinadas y la función más externa es la que recibe el parámetro. Notemos la capacidad de la función interna de preservar el contexto de la función externa para preconfigurar el decorador. Vemos que al decorar la función saludar con el decorador repetir y pasarle el argumento 2, al invocar saludar, se ejecuta hola mundo dos veces. Con esto hemos cubierto los contenidos de este video. El tema no termina acá. Hay más conceptos para ver, como decoradores anidados, clases como decoradores, que quedarán pendientes para futuros videos. Recapitulando, hemos introducido conceptos relacionados a funciones necesarios para entender qué es un decorador y cómo se utiliza. Luego vimos distintos ejemplos de cómo implementarlo para introducir de a poco las consideraciones a tener en cuenta. Para finalizar, vamos a anotar algunas cosas. Los decoradores nos permiten extender el comportamiento de una función sin necesidad de modificarla. Nos ofrece mayor flexibilidad para trabajar con el comportamiento antes y después de ejecutar una función.
Es un recurso muy útil que se puede aplicar a la implementación de caché, registro de estados y eventos, validación de datos, manejo de excepciones y muchas cosas más. El uso de decoradores está muy difundido en el mundo de Python. Seguramente lo encuentran con frecuencia al utilizar frameworks de desarrollo como Django, FastAPI, Flask, etc. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya sido útil y dejo mi contacto para que puedan transmitir cualquier duda, consultas, comentario, crítica que tengan. Espero que tengan una buena jornada y sigan aprendiendo Python.